El objetivo de este podcast es apoyar el capítulo 6 del libro Una práctica de teoría de la optimización lineal, específicamente las secciones 6.1 y 6.2. Las secciones 6.4 y 6.5 van a ser vistas en clases y la 6.3 no entra en la materia. El método simplex puede entenderse como una búsqueda que se hace por encima del área factible, en este caso el sólido factible, que estoy representando acá como una analogía, como si fuera esto una asociación a una montaña. Supongamos que la cumbre de la montaña es el óptimo, el objetivo que está aquí representado es subir, y en cada uno de los vértices de esta montaña uno puede pensar que uno está en una especie de campamento base, y uno puede avanzar por unas cornisas que son los bordes, los cantos que se forman entre dos lados o dos laderas de cada cerro. El método consiste en visitar cada uno de estos vértices, y de estos vértices solamente se puede ver la localidad. Es como si hubiera neblina o viento blanco en este montañista. Solamente puede decidir por cuál cornisa se va a mover. Se mueve, por ejemplo, hacia esta cornisa que va subiendo, así, llega a esta nueva cornisa y se inicia una nueva iteración en la cual mira todas las cornisas que tiene disponible. Tiene una que baja, una que se regresa y una que es promisoria, la toma, llega a B, luego vuelve a tener cornisas disponibles, avanza hacia una tercera y eventualmente llega al óptimo. Las líneas punteadas muestran que no puede este montañista ver todo este cerro, porque si no lo haría muy rápidamente. Solamente puede ver la vecindad. ¿Y por qué eso es así? Porque la complejidad de los problemas hace que este cerro, el número de cornisas, de vértices, sea extraordinariamente alto, y no se podría siquiera pensar en generar, dibujar todo este sólido y encontrar rápidamente cuál es el óptimo, como lo hacíamos cuando eran dos dimensiones, que todo era muy sencillo. Aquí la búsqueda es siempre local y ascendente. Hay otros métodos que están acá también mostrados, que son métodos interiores que cavan una especie de túnel hacia un punto A, y este túnel va convergiendo al punto B, C, etcétera, hasta la cumbre. Pero estos métodos no han sido realmente exitosos. Los métodos que son superficiales, que van por la piel de este sólido factible, han resultado los más eficientes, y esos son los que vamos a estudiar. Cada movimiento desde un punto al otro consiste en viajar a través de un borde. Un borde es una intersección en este caso, dos lados. Imagínense, esto fuera una pelota de fútbol, y esto que ustedes ven en negro son las costuras. Así que uno viaja desde un vértice en que hay tres cascos, o tres pedazos de cuero cosidos, y por lo tanto tengo un vértice P, y lo que hago es desactivar H, es decir, no obligar a que la holgura del punto sea cero, sino sea positiva, y entonces al ser positiva avanza el punto Q a lo largo del borde hasta llegar a un punto R, donde siguen estando activas dos de las tres parches de cuero, por decir, pero se activa un nuevo parche de cuero que es el H3', y entonces estoy en el punto R y viajo en esta trayectoria ascendente que yo les mostraba como si fuese una montaña. Ahora, al viajar el punto, ese punto va modificando las holguras que tienen respecto de cada una de las restricciones, de cada una de las restricciones que tienen definido el problema. Si el punto viaja
y hay, no sé, 100 restricciones en el problema. Bueno, uno puede pensar que 100 holguras pueden ir cambiando su valor. Va aumentando la holgura en la medida que el punto viaja desde P hacia R, va aumentando si es que este punto se va alejando. La holgura se mantiene si este borde es paralelo a esa restricción. Se mantiene igual a 0 si este borde está incluido. En este caso, por ejemplo, la holgura del punto Q a H doble prima sigue siendo 0 durante todo el borde, y disminuye si se acerca, como por ejemplo al H3'. En la medida que existe al menos una holgura que va disminuyendo, esta eventualmente se va a hacer 0 cuando el punto Q choque con H3', y entonces vamos a tener un nuevo vértice, porque teníamos en el vértice P n holguras activas. Como este es un dibujo en 3 dimensiones, n es igual a 3. Desactivo una, me quedo con n igual 2, así que tengo un grado de libertad, que justamente es una recta por la cual viaja Q, hasta que choca con una nueva holgura igual a 0, así que ahora tengo 3 holguras igual a 0, y por ende he llegado a un vértice, nuevo vértice, que se llama adyacente, porque comparte todas las restricciones salvo una, que es justamente la que se desactivó, H, y la que se activa, H3'. Ahora, en cada iteración de este método, tiene que el punto decidir por cuál cornisa, por cuál borde va a viajar. Si Z está apuntando, de nuevo lo dibujo en la dirección hacia arriba, a uno le gustaría que fuera una cornisa ascendente. En múltiples dimensiones no hay arriba ni abajo, solamente hay que un borde esté más o menos alineado con Z. Eso se calcula con el producto punto. Si el borde que va de A a B hace un producto punto positivo con Z, quiere decir que el ángulo es agudo y por lo tanto están alineados. Si el ángulo es recto, quiere decir que el borde AC es perpendicular a Z, y por lo tanto avanzar por ese borde uno no gana ni pierde, y bueno, ya D uno pierde. Por lo tanto, el método va a elegir los bordes que estén más alineados, que tengan ángulos más agudos. El resumen del método es iterativo. En cada iteración parte el método por tener un borde que sea factible, un vértice que sea factible. Eso quiere decir un vértice que esté en la frontera, en la piel de este poliedro factible. Luego se analizan todos los bordes que están adyacentes al vértice, y se hace una evaluación de estos bordes. Si por ejemplo todos los bordes son malos, quiere decir que uno está en la cumbre. Volviendo acá al dibujo de la montaña, si uno piensa la cumbre, todos los bordes empeoran, y como estos problemas son convexos, no hay como mínimos locales y después un cerro que se levante por acá. No hay una cosa así, porque la restricción que estoy pintando acá se comería toda esta parte del cerro. Todo esto dejaría de existir. Por lo tanto, esta restricción que ustedes ven aquí, que estoy pintando, esta otra, y la tercera, que está tapada, contienen a todo el cerro. Por ende, si todas esas restricciones van hacia abajo, quiere decir que todo el cerro está hacia abajo y tú encontraste la cumbre. Así que separa el método cuando todos los bordes son malos. Eso quiere decir que se llegó al óptimo. También existe el caso que uno no está en el óptimo. Por ejemplo, está en este punto, en el punto B del cerro. Déjenme eliminar esto. Vuelvo al cerro. Imagínense, estoy en el punto B y quiero subir por este borde BC, pero resulta que el borde BC, en la medida que yo avance, no me voy a ir acercando a ninguna restricción. Podría avanzar entonces ad infinitum, ganando función de utilidad, cosa que no es realista. No hay nada que uno pueda hacer que pueda aumentar infinitamente lo que anda buscando. Por lo tanto, uno se da cuenta que el problema está mal planteado y deja de buscar, deja de tratar de resolverlo. Después
si uno elige un borde que mejore la función objetivo, uno se desplaza todo lo que pueda a lo largo hasta que lo para alguna de las holguras y entonces llega a un nuevo vértice, y en ese vértice parte todo el proceso de analizar los vértices de ese nuevo borde y así sucesivamente hasta encontrar cualquiera de las condiciones de término 3, 4 o 5. La manera de realizar esto algebraicamente es haciendo una transformación del problema tradicional que nosotros estamos trabajando, maximizar una función objetivo sujeto a restricciones de desigualdad y de no negatividad de las variables. Lo que se hace es transformar estas tres restricciones de desigualdad, uno las transforma en igualdades, igual a 4, igual a 12, igual a 18, y para eso lo que hay que incluir son nuevas variables de holgura, H1, H2 y H3, H1 para la restricción 1 y así sucesivamente. Entonces, estas restricciones de igualdad dan lugar a tres nuevas restricciones de desigualdad, que son las no negatividades de las holguras. Así que nos quedamos con 5 restricciones de no negatividad que reemplazan a las 3 restricciones de desigualdad más las 2 de no negatividad originales. Lo que se está haciendo al agregar 3 variables de holgura es se está cambiando la dimensión en la cual se trabaja el problema. Yo se los voy a explicar aquí de la manera más sencilla, porque en 5 dimensiones uno no lo entendería bien. Imagínense, originalmente el problema es maximizar esta función de utilidad y solamente tenemos esta restricción de no negatividad, solamente es más, esta restricción de desigualdad más las restricciones de no negatividad de las dos variables. Me refiero entonces a este triángulo. Acá está la restricción de desigualdad y acá están las dos restricciones de no negatividad, así que tengo un triángulo. Y lo que hicimos en la transparencia anterior fue agregarle una variable de holgura, digamos h, a 3x más 2x2 más h igual a 18. Y entonces lo que nosotros estamos generando es que en vez de tener esta restricción de desigualdad, tenemos esta restricción de igualdad, una ecuación, pero ahora además de x1 y x2 agregamos el eje h. Por lo tanto, ya no tengo un problema en 2 dimensiones, tengo uno en 3 dimensiones, y en ese problema de 3 dimensiones se me genera este triángulo que es la ecuación. Este triángulo que ustedes ven se llama, en términos generales, un simplex. Por eso el método se llama simplex, porque lo que hace es generar simplex a partir del problema original. Uno no lo puede ver en 5 dimensiones, pero ustedes sí pueden ver que en 3 dimensiones el área factible, que originalmente era un triángulo, sigue siendo un triángulo, pero ahora es como que estuviera volando en un espacio de más dimensiones. Se hace esto porque sabemos que los puntos interesantes son los vértices de este triángulo. Aquí este vértice y este otro vértice. Y por ejemplo, si este fuese el vértice óptimo, yo tendría que hacer una intersección de ecuaciones que es 3x1 más 2x2 igual a 18 más la restricción x1 igual a 0. Y esa intersección es computacionalmente cara. En cambio, el análogo de este punto es este otro punto que ustedes ven aquí, en este otro espacio. Y en este otro espacio, las restricciones que se están activando son las de no negatividad de h y la no negatividad de x1. Es decir, se está activando, digamos, esta pared acá y la pared del fondo. Y entonces obtiene ese punto. Y activar restricciones de no negatividad es muy fácil porque simplemente se hace h igual 0 y x1 igual 0. Y eso es fácil de calcular. El ejemplo que estoy mostrando tiene 3 desigualdades, por lo tanto en un espacio de 5 dimensiones no se puede dibujar, pero uno podría pensar que el polígono que ustedes ven a la izquierda acá se convierte
en el polígono de la derecha, donde esta primera desigualdad, x1 menor o igual a 4, se convierte en h1 mayor o igual a 0, 2x2 menor o igual a 12, en h2 mayor o igual a 0, y la tercera que ya habíamos mencionado, que es h3 mayor o igual a 0. La representación de todo esto de manera algebraica es a través del tabló, es de la manera algebraica que uno puede procesarlo. El tabló incluye una serie de conceptos de geometría vectorial que ya lo vimos en las secciones anteriores. La primera asunto del tabló es que hace un vaciado de los coeficientes del programa lineal. Recuerden, acá está el programa lineal y los coeficientes 3, 5 van aquí en la fila superior, y después los coeficientes 1, 2 y 3, 1, 0 y 3, 1, 0 y 3 van acompañando a x1, 0, 2 y 2 van debajo de la columna x2, y hay una matriz de identidad que queda formada porque cada columna del tabló h1, h2, h3 tiene solamente un coeficiente por cada fila. h1 está en la fila de la primera restricción, está de aquí, h2 de la segunda y h3 de la tercera. Hay algunos elementos de este tabló. Tabló significa tabla o matriz en francés. Bueno, estos elementos de la matriz en la parte superior se denomina de costos reducidos. Se llama así y el nombre no es claro, debería llamarse probablemente costos procesados y no reducidos, porque en un origen la idea de estos programas de optimización era reducir los costos, así que la función objetivo era siempre de costo. Y reducido, mejor procesado sería la palabra, porque estos coeficientes empiezan a cambiar por los motivos que yo les voy a mostrar más adelante. Lo que ustedes ven aquí es lo que uno le llama la columna de x1, acá es la columna de x2 y columna de h1, h2 y h3 respectivamente, y uno ve de esta manera bien clara la matriz identidad. La columna del lado derecho, esta de acá, corresponde a las constantes de las restricciones de no negatividad. Esta esquina superior derecha corresponde a la función objetivo en la iteración que es representada por el tabló que estoy mostrando. Como van a ver más adelante, cada una de las iteraciones del método va generando un nuevo tabló, y ese nuevo tabló contiene nueva información. Les dije que en cada vértice se fuerza a dos holguras o variables a ser iguales a 0, lo que significa activar dos restricciones que en 2 dimensiones es suficiente para generar un vértice. Las variables que son obligadas a ser 0 son llamadas no básicas, y las que quedan no obligadas y que por lo tanto toman valores no necesariamente 0 son llamadas las variables básicas. Son, en otras palabras, las variables que quedan despejadas, y esas variables básicas siempre están por encima de la matriz de identidad que ustedes ven acá, y que en sucesivos tabló esa matriz de identidad siempre va a estar presente, pero desordenada. Así que hay que verla, hay que identificarla, pero siempre está ahí. Como les decía, las variables no básicas son obligadas a ser 0. Hay tantas variables no básicas como dimensiones tiene el problema, de tal manera que haya n, si n es el número de dimensiones, n restricciones activas. Las variables básicas son comillas despejadas por un sistema de ecuaciones que está implícito en el tabló. Y el valor de las variables básicas se va a
encontrar con algo que uno podría llamarle un rebote. El rebote sería dejar caer desde las variables básicas, como quien dice, una línea y que rebota en el 1 y luego va al 4, y entonces sabemos que H1 vale 4 y por eso escribimos H1 aquí. Luego H2 rebota acá en el 1 y el valor de H2 es 12, por eso se pone en esta fila, y lo mismo H3 valdría 18. Esto en este caso es muy trivial, pero cuando tengamos tableau con las matrices de identidad desordenada, ahí es bien útil este rebote. El tableau contiene un conjunto de conceptos. Uno de los conceptos es el vector posición, en el que está localizado este punto, tanto en el espacio de dos dimensiones original x1, x2, como en el espacio x1, x2, h1, h2, h3 de 5 dimensiones, que es en el cual nosotros hemos levantado esta área factible. Y en ese espacio los valores de x1 y x2 son 0, como les digo, h1, h2, h3 es 4, 12, 18, y por lo tanto el vector posición en el que estamos es 0, 0, 4, 12, 18. Pero no solo están esos vectores visibles, sino también están los vectores dirección de los bordes que nacen de los vértices. El vector dirección que ustedes ven aquí es el vector dirección que hace crecer x2, y este es el vector dirección que hace crecer x1 a partir del punto 0, 0, 4, 12, 18. Déjenme mostrarle esto más claramente en este dibujo. Acá tenemos el espacio de 5 dimensiones con los 5 ejes x1, x2, H1, H2 y H3 dibujados de cualquier manera arbitrariamente, y el punto 0, 0, 4, 12, 18, que es el punto representado por el tableau que les estoy mostrando acá, es el mismo anterior. Y acá están los dos bordes que nacen desde este vértice. Este borde de acá hace crecer x1, porque corresponde a x2 igual a 0. Por aquí crece x1. Por lo tanto, corresponde a este borde, porque está debajo de la variable x1. En cambio, este borde que va hacia arriba es justamente este borde que está debajo de x2, y los componentes de ese vector se leen de acuerdo a las variables que están aquí en el lado izquierdo. Ahora, ¿cómo generamos los componentes x1 y x2? Es agregando una matriz de identidad inversa debajo de las variables no básicas. Recuerden que las variables no básicas son x1 y x2. Uno agrega esta matriz identidad, pero en negativo. Y lo que termina haciendo acá es poniendo en el orden correcto los componentes del vector y multiplicándolo por menos 1, porque lo que ustedes ven acá es el inverso de la matriz identidad, el inverso. Por lo tanto, este vector 1, 0, menos 1, 0, menos 3 que ustedes ven acá es el inverso de menos 1, o sea, 1, componente x1, componente x2 es 0, componente h1 es menos 1, h2 0, h3 menos 3. Insisto, sería este vector de acá. Y está el otro vector dirección, el 0, 1, inverso, recuerden, 0, menos 2, menos 2, que es este vector que ustedes ven acá. Entonces, cuando el punto está ubicado en el punto 0, 0, 4, 12, 18, uno podría hacer este vector más lambda veces el vector dirección, con lo cual tenemos una recta.
En otras palabras, uno lo que hace es tratar de avanzar todo lo que puede maximizando lambda, pero eso no va a ser posible todo lo que uno podría, porque lambda llega a un límite en el cual la suma de alguno de estos componentes, por ejemplo 0 más lambda 1, se hace negativo. No es el caso del primer componente, pero sí del tercero y del quinto componente. Si uno hace lambda suficientemente grande, en este caso cuando lambda llega a 4. 4 más 4 veces por menos 1 sería 0. Eso quiere decir que cuando lambda se hace 4, esta recta que ustedes ven acá choca con la restricción h1 mayor o igual a 0. Lo que hace el método entonces es elegir uno de estos dos bordes, ya sea el que hace crecer x1 o x2, y avanzar en la dirección de ese borde todo lo que se pueda hasta chocar con alguna restricción. El criterio que se elige, ya se los conté, es elegir el borde que esté más alineado. Eso no siempre ha sido así. Nosotros vamos a, por el momento, seguir la línea, la llamada regla de Danzig, propuesta justamente por George Danzig, que lo que decía es simplemente elige el borde que tiene este valor más agudo, más alto, y el motivo es porque estos valores que ustedes ven acá corresponden al producto punto entre el vector dirección y el vector z, el vector de la función objetivo, que en este caso es 3,5,0,00. Esto es fácil de comprobar. En el caso 5, fíjense que el vector 35000, producto punto, el vector 0, 1, 0 menos 2 menos 2 es justamente 5. Y Danzig lo que intuyó es que si ese número es más grande, quiere decir que estos dos vectores están más alineados y por lo tanto ese borde está más paralelo con la dirección en la que yo quiero avanzar. Eso, como lo pueden ver en los apuntes, es un error, no lo voy a discutir acá, es un error sutil, porque el que los dos productos puntos tengan un valor tiene que estar corregido por el tamaño del vector del borde x1 y x2, y si uno logra estandarizarlo, es decir, hacer que los dos tengan el mismo tamaño, ahí sí es cierto que al mayor producto punto el ángulo es más agudo entre esos dos vectores. Pero eso ustedes lo pueden revisar en los apuntes. Voy a avanzar con los temas principales. Primero que nada está el concepto de cambio de base. Cambio de base es la acción de pasar desde un tabló al siguiente. Recuerden, el tabló que estoy mostrando acá representa tanto el vector posición como los vectores dirección de los puntos del punto en que parte el modelo, y recuerden que en esta esquina superior derecha está el inverso de la función objetivo. Si nosotros avanzamos, y yo les voy a mostrar que vamos a avanzar en esa dirección, porque vamos a tomar este producto punto que, siguiendo la regla de Danzig, es el más grande, y nos vamos a avanzar entonces por este vector dirección. Nosotros lo que queremos es generar el tabló que hace una descripción análoga, pero para este punto que está a continuación. Es decir, queremos obtener el tabló en el cual va a estar representado la posición y además los vectores que nacen, los vectores de dirección que nacen desde ese vértice. Y eso requiere de una operación algebraica que tiene una complejidad aritmética nomás, pero que es fácil cometer errores y hay que tener cuidado. Así que yo les voy a mostrar cómo uno obtiene el tabló a continuación del que les estoy mostrando, y son básicamente cuatro elementos que hay que hacer. Lo primero es elegir el borde por el cual uno se va a desplazar,
y ese borde siempre está representando cuál de las dos variables no básicas, es decir, iguales a 0, se van a hacer básicas, es decir, van a dejar de ser 0. En otras palabras, va a quedar desactivada la restricción de no negatividad, va a permitir que sea positivo. En el eje X1, perdón, en el borde de X1 crece X1, en el borde de X2 crece X2. Nosotros dijimos que vamos a elegir el borde X2 y por lo tanto sabemos que esta es la columna que interesa. La variable que pasa a ser positiva se llama variable entrante porque entra a una base que es el nombre del conjunto de variables que son no iguales a 0. Y una de las variables que está ahora en valor positivo va a dejar de ser positiva porque corresponde a la holgura que se va a ir achicando en la medida que uno avanza. En el caso que vamos a desarrollar, si uno avanza en esta dirección, es la holgura H2 la que empieza a hacerse cada vez más pequeña y eventualmente 0 cuando uno choca con esta restricción. Si hubiéramos elegido esta dirección, la variable saliente, es decir, que en este punto era positiva, pero en el próximo vértice es negativa, sería H1. Como les digo, estamos tomando esta dirección, por lo tanto la variable entrante es X2 y la variable saliente es H2. ¿Cómo sabemos eso desde el punto de vista algebraico? Bueno, porque al estar tomando el vector dirección que se empieza a comer la holgura del punto respecto a las distintas restricciones, déjenme mostrarles acá, nosotros estamos tomando este vector dirección que, insisto, corresponde a la columna X2. Fíjense que la holgura H2 y la holgura H3 empiezan a disminuir a un tranco, a una comillas velocidad de -2 y -2, pero la distancia original era 12 y 18. Para saber cuál de estas holguras se va a hacer 0 primero, uno divide distancia partido por tranco, como quien dividiría distancia partido por velocidad para saber a dónde uno va a llegar primero. Va a llegar primero a la restricción H2 mayor o igual a 0, porque el mu que hay que sumarle al punto 0, 0, 4, 12, 18 más mu 0, 1, 0, menos 2, menos 2 es mínimo cuando estamos hablando de la variable de la holgura H2. Mu en este caso sería 6. En cambio, mu es 9 cuando uno avanza y quiere chocar con la restricción H3. Por aquí, un punto que ni siquiera tengo dibujado. Ese mu, entonces, que es mínimo, uno lo obtiene con algo que se llama el test de minimización, que consiste en ir fila por fila viendo cuánto da la división entre distancia partido por tranco. En este caso es infinito, así que el mu desde el punto de vista de H1 podría ser infinitamente grande y uno podría seguir avanzando sin chocar con la restricción H1 mayor o igual a 0, que es justamente esta que ustedes ven acá. Efectivamente es un avance en esta dirección, ni se acerca ni se aleja de la restricción H1 mayor o igual a 0. Sin embargo, sí se acerca a la restricción H2 mayor o igual a 0, y entonces tiene que hacer distancia partido por el tranco, da el valor 6, y también se acerca a H3 mayor o igual a 0, distancia partido por tranco da 9, como dije anteriormente, así que sabemos que vamos a chocar con la restricción H2. Y donde se encuentra la fila de la variable entrante y la columna de la variable entrante y la fila de la variable saliente, ese lugar de encuentro es lo que se llama el pivot, que en este caso tiene un valor igual a 2. Eso es lo que está explicado acá. El test de minimización identifica la variable saliente, en este caso H2, encontrando cuál holgura se hace primero a lo largo del borde. Esto análogo a calcular distancia partido por tranco, y el coeficiente entonces de la columna de la variable entrante y la fila de la variable saliente se denomina pivot, y pivot es sinónimo de eje, y ya van a ver por qué se llama así. Porque la tercera etapa de este proceso es lo que se llama una eliminación de Gauss, que se lo debemos a estos dos investigadores,
que lo que hace es hacer un conjunto de operaciones fila en el tabló, comilla alrededor del pivot, lo cual termina siendo que el nuevo tabló resuelva de manera implícita un sistema de ecuaciones adyacente. ¿Qué es un sistema de ecuaciones adyacente? Es el análogo a un punto adyacente. Fíjense que el punto que ustedes ven acá es adyacente al de acá porque comparte todas sus restricciones salvo dos. Comparte, bueno, no son muchas las restricciones. Déjenme mostrarles acá. El punto que ustedes ven aquí tiene dos restricciones activas. Tiene la restricción x1 mayor o igual a 0 y x2 mayor o igual a 0. El punto que ven acá comparte x1 mayor o igual a 0, pero cambia, en vez de ser x2 mayor o igual a 0, es h2 mayor o igual a 0. Ya le llamamos adyacente porque tienen solamente en una restricción cambia x2 mayor o igual a 0 por h2 mayor o igual a 0. Y lo que descubren Gauss y Jordan es que las operaciones que uno puede hacer para cambiar un sistema de ecuaciones implícito que resuelva todas las preguntas desde acá hasta acá se puede hacer con el mínimo de operaciones. Y eso es una ejecución de operaciones fila, que lo que intenta es lograr que en esta columna que ustedes están viendo acá se genere la matriz identidad. O sea, que este valor 5 sea 0, este sea 0 también, ya es 0, este sea 1 y este sea 0. Y eso lo vamos a hacer, primero que nada, multiplicando toda esta fila de acá por un mismo valor, un medio, de tal manera que todo esto quede, eso quede en valor 1, y esto va a quedar 0, 1, 0, un medio y 6. Ese es el nuevo tabló. Fíjense, acá viene el nuevo tabló, ahí está, los valores que les dije. Y las otras filas, por ejemplo esta fila de arriba, también queremos un 0 acá, pero sumándole esta fila n veces esta otra, que en este caso es menos 5 medios. Si uno multiplica esta fila por menos 5 medios y se la suma a esta otra, ahí va a quedar un 0. Entonces sería 3 menos 5 medios 0, 3. 5 menos 5 medios por 2, 0. 0 menos 5 medios por 0, 0. 0 menos 5 medios por 1, menos 5 medios, y así sucesivamente, que es lo que termina apareciendo aquí y así. Y en esta esquina superior derecha queda la función objetivo del punto que estamos generando. Se repite esta operación fila con H3 y este termina siendo el tablero resultante. Seguimos observando una matriz de identidad, fíjense, pero ahora está desordenada. Está bajo H1, bajo X2 y bajo H3. Y la técnica del rebote se hace igual que la otra vez. El valor de H1 cae en 1, rebota en 4, así que H1 es igual a 4. Cae desde X2, rebota en 1, por lo tanto X2 es 6. Y cae desde H3 siempre por encima de la matriz de identidad, aunque esté desordenada, así que H3 es igual a 6. Y los vectores de dirección se generan poniendo la matriz identidad debajo de X1, la matriz de identidad negativa, debajo de X1, que es una de las variables básicas en este caso, y ahora otra de las variables básicas es H2. Bueno, ese es el método en general, y ustedes ven que se puede hacer en 3 dimensiones también. Este es el tablero inicial, luego este otro y luego el tablero final. Y en el tablero final vemos que los productos puntos son todos negativos, por lo tanto estamos en el óptimo porque todos los vectores de dirección restan utilidad, y por lo tanto sabemos que el punto no se puede mejorar.
En este caso, el valor de la función objetiva en el óptimo es 2/5. Recuerden que aquí está el inverso de la función objetiva. Ustedes en la clase y en el texto van a ver ejemplos más sofisticados. Por ejemplo, que ustedes deben ver cómo dibujarlo. Se genera este poliedro y luego el tabló representa el punto donde está ubicado y la dirección que se toma. Luego se llega a este punto, nuevo tabló, luego a este otro, nuevo tabló, luego a este otro, nuevo tabló, y así hasta que se llega al óptimo. Aquí hay otros problemas que ustedes también van a ver. Bueno, todo esto es aplicar la misma técnica que incluye la interpretación geométrica, la ejecución de las operaciones algebraicas, que no deben equivocarse, y luego la interpretación económica, que también la van a ver en clases. Bueno, espero que les haya sido útil este podcast, que espero que complementen con el estudio del texto y de la clase.